sino que esos textos tienen que tocar nuestra vocación y misión y tienen que ser leídos como desde esa perspectiva que el padre Claret lo hizo, movidos por el Espíritu. Recordemos que al padre Claret uno de los textos que más lo movía a nivel vocacional fue precisamente la experiencia de Jesús, que va a la sinagoga de Nazaret y lee el texto de Isaías. Para la vocación del padre Claret es una motivación misionera en su ejercicio misionero la lectura de ese texto, y entonces ahí vemos que se va haciendo una cadena. Claret, que se queda impactado por Jesús, que se queda impactado por el profeta Isaías, y que nos va haciendo en una cadena unos lectores y continuadores del impacto que la Biblia hace en la vida de los hombres y mujeres, porque ese es un criterio muy importante para leer la Biblia. En la actualidad, leer la Biblia como profesionales no es simplemente estudiar la Biblia, sino que el texto y la lectura del texto nos tiene que unir a esa cadena de hombres y mujeres que en toda la historia se han dejado guiar por la palabra de Dios. Y entonces ahí entroncamos con el pueblo de Israel, entroncamos con las primitivas comunidades cristianas, entroncamos con toda la tradición religiosa del cristianismo y entroncamos con la vida del padre Claret y con lo que tantos claretianos han hecho a partir de esa lectura. Entonces, ver que la lectura de la Biblia no es simplemente un ejercicio académico, sino que la lectura de la Biblia es también un ejercicio vocacional y existencial. Y me parece a mí que es un elemento muy importante a tener en cuenta dentro de esta experiencia. Y aquí no se nos debe olvidar unas recomendaciones prácticas que hacía el padre Claret para los misioneros, sobre todo en tres textos muy importantes. En las constituciones del 57, de 1857, en las constituciones de 1871 y en un libro que se llama Reglamento para el tiempo de misión. Es un texto que nosotros no conocemos casi, pero que existe en los archivos claretianos y que en los cuales las dos constituciones y ese reglamento para tiempo de misión, el padre Claret recomendó siempre a clérigos, seminaristas y seglares la lectura de la Biblia. Y en los dos textos constitucionales se pide que se lea diariamente la Biblia y que en todas las semanas se tengan además algunas lecciones de Sagrada Escritura. Entonces, aunque esas dos constituciones, la del 57 y la del 71, han sido superadas y legislativamente no aplican para nosotros hoy, que nos regimos por las constituciones revisadas en el 83, sin embargo, en la experiencia de Claret, esa lectura asidua de la Biblia y esas lecciones de Sagrada Escritura no dejan de ser una recomendación muy importante. Recordemos que las constituciones actuales, con las cuales profesamos nosotros como religiosos, recogen de alguna manera ese espíritu cuando dice que nuestro servicio fundamental dentro de la iglesia es el servicio de la palabra, con lo que implica de estudio y de ejercicio de predicación de esa palabra. Y el otro elemento importante que deberíamos tener en cuenta es precisamente la recomendación que el padre Claret hace para que el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia y la oración con la Biblia se tenga en las distintas etapas de formación. Hay un libro que se llama Reglamento para los estudiantes y su prefecto, escrito por el padre Claret, con algunas orientaciones pedagógicas
sobre el lugar que debe ocupar la Biblia en la formación de los jóvenes misioneros. Abro comillas lo que dice: los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, movidos en todo por la gloria de Dios, han de tener como objetivo de su formación llegar a ser ministros idóneos de su palabra. Para conseguirlo, con estos medios, la oración y la lectura de la Biblia, que ha de hacerse diariamente según las disposiciones de los superiores. Ahí, como orientación para el ejercicio de la lectura, la oración y el estudio de la Biblia, está esa indicación. Eso se ha recogido de alguna manera en los planes de formación. El actual Plan General de Formación, que nos orienta y guía y que está en proceso de revisión ahora, ha recogido muy bien esa experiencia. Y si alguno tiene duda, como un suplemento a ese plan general, salió este librito, Iniciación en el Ministerio de la Palabra, que complementa el Plan General de Formación. Y aquí están recogidas todas las orientaciones en el transcurso de la historia de la congregación, el puesto y el papel que la palabra tiene en la formación de los misioneros. Y acordémonos que la formación de los misioneros y el espíritu del Plan General de Formación no es simplemente para las etapas iniciales. El Plan General de Formación diferencia muy bien la formación inicial y la formación permanente. Y ahí está recogida toda esa experiencia de la formación bíblica para los misioneros. Y recordemos que ese Plan General de Formación no está puesto solamente para nuestros formandos claretianos, sino que también está abierto a la formación de laicos y seglares. En este momento el Plan General de Formación, por mandato del capítulo de 2016, se va a revisar. No se pidió que se hiciera un nuevo plan, sino que se revisara el que teníamos. Y desde hace 6 meses, Leo Dalmao, que es el prefecto general, está en todo ese proceso de trabajar con formandos, formadores y seglares y laicos que ayudan en los procesos formativos, ese plan de formación. Y una de las cosas que se ha resaltado y que creo que se va a conservar mucho es precisamente el servicio a la palabra, que no es nuevo, sino que simplemente hemos heredado y sistematizado en esta experiencia de formación bíblica. Entonces, ahí ya hay más que suficiente motivos para nosotros descubrir esa experiencia de Claret y la Biblia y de los claretianos y la Biblia, como en esas dos grandes vertientes que la experiencia misma de Claret nos dio para su vida y para la misión, porque eso es fundamental. Él lee la Biblia para ser un buen misionero. Y entonces es muy satisfactorio descubrir en este estilo misionero claretiano pues todas esas características. Valdría la pena solamente leer el contenido que nos propusieron aquí en este recuadro para que descubriéramos la importancia que tiene la palabra. Estilo misionero claretiano, rasgos: discernir en comunidad qué es lo más urgente, oportuno y eficaz en los procesos de evangelización según las necesidades de los diversos tiempos y lugares. Ofrecer una respuesta evangelizadora, innovadora, según lo que el Evangelio, y ahí está ya la palabra de Dios, el texto, y los signos del Espíritu nos piden en cada momento y lugar. Y entonces está uno de los criterios con los que se lee la Biblia, el espíritu con el que se lee la Biblia. Y luego, al definir los rasgos del estilo misionero claretiano, según el discernimiento continental, el primero y fundamental está la centralidad de la palabra
especialmente en la lectura y acogida de la Sagrada Escritura. Doblemente reflejado ahí toda esa experiencia del Padre Claret y de la congregación. Centralidad de la palabra en la Sagrada Escritura. Misioneros en una iglesia misionera que es misterio de comunión con todo lo que el Padre Claret iluminó, hacer con otros lo que solo no puedo, asumiendo el diálogo como el lugar donde se realiza la misión solidaria y profética desde la perspectiva de los pobres y excluidos, y ahí vuelve a aparecer la profecía como texto bíblico, y siempre en clave misionera. El Padre Claret leía la Biblia no para su cultivo espiritual, sino para ejercer la misión, para poder ser la misión. La universalidad que él sentía al vivir su vocación se ve reflejada en estos rasgos que a nivel continental vamos discerniendo. Y a esto habría que agregarle que el último capítulo dice que eso de la escucha, que el amor a la palabra de Dios debe ser un rasgo familiar para nosotros los claretianos, un rasgo familiar, un rasgo que nos sea común, que nos sea a nosotros cotidiano, pero también que nos identifique como familia. Entonces esa familiaridad la tendríamos que leer en esas dos perspectivas. El rasgo familiar, o sea, una cosa muy cotidiana, muy común de nosotros, pero también un rasgo que identifique a esta familia como misionera en la iglesia. El amor a la palabra de Dios, que aquí está expresado de alguna manera en el primer punto, centralidad de la palabra, especialmente en la lectura y acogida de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí se sintetizaría de alguna manera todo lo que la experiencia de Claret y los claretianos hemos tenido en la historia desde esta perspectiva del texto bíblico como elemento misionero, como fundamento de misión y como experiencia misionera que transmitimos desde las generaciones más jóvenes hasta los más viejos y desde el interior de la congregación, mirando a los religiosos claretianos, pero también dándole una mirada a los sujetos de nuestra evangelización, a los hombres y mujeres, laicos y seglares que hacen parte de esta experiencia. Ahí estaría como de alguna manera sintetizada toda esta fundamentación. Yo le dejo a los de secretaría el texto de lo que yo escribí y recogí, sobre todo recogí de los elementos y nos quedarían pendientes trabajar o empezar a trabajar ahora para ver cómo definimos en la jornada de la tarde los retos y las implicaciones que esto tiene para nuestra misión, tanto continental como provincial y grupal. Ese es el gran reto que nos quedaría a nosotros, tratar de descubrir qué cosas prácticas tenemos que hacer respecto a esto.